Javier Muguerza es filósofo y ha sido hasta su jubilación profesor de filosofía en la universidad. Primero en Madrid, luego ya como catedrático en Tenerife, después en Barcelona y por último de nuevo en Madrid, en la UNED, donde ha ocupado la cátedra de ética. También ha dirigido el Instituto de Filosofía del CSIC y la revista Isegoría. Con motivo de su 80º cumpleaños, un gran número de colegas y discípulos han querido rendirle un homenaje en forma de libro. Y para hablarnos de este trabajo, así como para dar un repaso a su biografía y su obra, nos acompañan hoy en el estudio José Francisco Álvarez Álvarez, Carlos Gómez Sánchez y Antonio García Santesmases. Los tres son catedráticos de filosofía en la UNED. Buenos días, tenemos la satisfacción de poder tener a dos viejos amigos y compañeros de la Facultad de Filosofía que vienen a acompañarnos para hablar de un homenaje muy especial, que es el libro que ha salido de homenaje a Javier Muguerza, Diálogos con Javier Muguerza, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, libro que se puede encontrar en la librería del Consejo en Madrid, en la calle Duque de Medinaceli, en librerías especializadas, y también, entrando por internet, se puede encontrar de la forma virtual el libro, ¿verdad? Es gratuita. Es gratuita, la revista Isegoría. Entonces está con nosotros Carlos Gómez, que ha sido compañero de Javier Muguerza en la Cátedra de Ética durante muchos años, colaborador de Javier Muguerza durante mucho tiempo y a la vez coeditor con él del libro Aventuras de la Moralidad, de la que ya hablamos aquí en esta revista de filosofía, y Paco Álvarez, que con Roberto Rodríguez Aramayo pues ha organizado este libro de homenaje con motivo de los 80 años de Javier Muguerza, un libro realmente muy amplio, muy complejo, de una enorme cantidad de autores, y que pues tenemos una cierta zozobra de por qué no ha tenido como más repercusión, más impacto en la opinión pública, en la comunidad filosófica. Y esa es entonces la primera pregunta, es ¿cómo se os ocurrió el libro? Porque había habido ya otro libro de homenaje a Muguerza cuando cumplió 70 años, pero este es todavía más amplio, más complejo, tiene más gente. ¿Cómo fue la cosa? Sí, bueno, saludos a ustedes y a Antonio, que además de conductor de este rato de radio, también es colaborador de este libro, o sea que para irlo sacando todo. Sí, efectivamente, un grupo de amigos, de discípulos y de Muguerza, hace 10 años publicamos una compilación, se llamaba Disenso e Incertidumbre, que era un homenaje a Javier, y esta vez surgió la idea de organizar algún tipo de exposición, paisajes para una exposición virtual. Hemos subtitulado el libro, recordando, en fin, la idea esa de cuadros para una exposición, ¿verdad?, de Mussorgsky, y hemos buscado un poco una metáfora musical en la estructura del libro, ¿verdad? Pero en principio estaba pensado como un número especial de Isegoría, de la revista Isegoría, de la que Javier fue fundador, ¿no?, hace ya 25 años. Intentamos que fuese un número de Isegoría, por eso además la estructura del número, del libro ahora el libro, es prácticamente como si fuera un número grande de Isegoría, pues los artículos tienen todos sus astras, sus palabras clave, etcétera, que no es la habitual en los libros normalmente, es como un número amplio de la revista. Pero bueno, estas cosas de la época que ahora las revistas, además de ser buenas, tienen que cumplir con toda una serie de requisitos, exigencias para los índices de impacto, para que te registren, para no sé qué, y entonces nos dijeron que no, sencillamente que no se admitía un número extraordinario de la revista, porque las revistas tienen que tener una periodicidad, una estructura, no sé qué, tal cual, y entonces pues dijimos, bueno, pues nosotros, que inicialmente Roberto y luego Roberto Aramayo me dijo, como resultado de una reunión del Consejo de Isegoría, entonces dijimos, bueno, editar otro libro más, los mismos, 10 años más tarde, parece un poco exagerado, porque la idea era por haber hecho ese número de Isegoría. Bueno, los avatares fueron variados, pero la directora del instituto, Concha Roldán, y luego Francisco Maceda, que ha sido en fin, una de las almas de Isegoría durante mucho tiempo, en el Consejo, entraron también a formar parte. Ya nosotros entonces, Roberto y yo, estábamos más tranquilos, porque ya no éramos simplemente los mismos de hace 10 años ahora. Pero también planteamos alguna condición, por ejemplo, que el libro fuese publicado en abierto, como si fuera un número de Isegoría. Por eso, entrando a la librería del Consejo, en la red, ustedes pueden descargarse el libro. Hoy mismo lo he puesto yo en mi Twitter, por si alguien quiere el enlace, ¿no? Álvarez UNED en el Twitter, pues
Desde ahí está el enlace ya para que se descarguen el libro. Es un libro muy voluminoso, tiene 750 páginas y la verdad que es muy agradable de leer en papel también, o sea que se animen a comprar. Bueno, el asunto más o menos viene de ahí, ¿no? Pero efectivamente todavía no, yo creo que es un libro, a diferencia de estas cosas también de la inmediatez y del empeño en que inmediato, y lo que pasa un año después ya no, la siguiente temporada ya no, yo creo que no es un libro de temporada, de primavera ni de otoño y tal, sino es un libro que yo pienso que puede estar, en fin, tiene espíritu de permanencia y no hay prisa en la presentación, pero sí que hemos hecho alguna. Yo, por ejemplo, hemos hecho una presentación en México, en Chiapas, en el Congreso Internacional organizado por la Asociación Filosófica Mexicana. Hicimos ahí una presentación, sacamos una cosa así muy modernita, con un Storyfy, con historias y grabaciones de Javier, etcétera, y presentamos el libro. Le dijimos ahí a los mexicanos, fíjense que el libro cuesta aquí 37 euros, en México son casi 1.000 pesos, pero entonces les dijimos que el enlace y que podían bajarlo y descargarlo. Claro, eso ha hecho que haya tenido bastantes descargas y tal. Al mismo tiempo, ahora en octubre vamos a hacer una presentación en Canarias, en la Cátedra Muguerza, a la que yo mismo estoy invitado para participar este año en la quinta temporada de la Cátedra Muguerza, cosa que agradezco mucho a mis compañeros de Canarias. Y yo creo que esto que estamos haciendo hoy, y yo espero que además los tres que estamos aquí y que somos autores, y algunos más, somos 6, los autores son prácticamente 50, de los cuales 6 somos de la UNED. Yo creo que podremos hacer algo con nuestros estudiantes y también en la sociedad, ¿no? Que poco a poco yo creo que, en fin, ya lo iremos comentando hoy, pero yo creo que la figura de Javier Muguerza en el pensamiento filosófico iberoamericano y particularmente en el español, y yo diría que también internacional, es una figura importante que va ganando, digamos, con los años, solidez y profundidad de pensamiento, ¿no? Y que yo creo que somos varias generaciones ya herederos, digamos, no herederos de su pensamiento, pero sí influidos por su pensamiento, y que en el próximo año yo creo que el libro va a tener... Eso vamos a intentar. Y entonces en el libro aparece una reconstrucción biográfica, tanto en el trabajo de Paco como en el de Carlos, un poco la reconstrucción biográfica de Javier Muguerza, y me parece que es Carlos el que insiste en el libro y en un artículo muy profundo que tiene en la revista Hispanismo Filosófico también sobre Javier Muguerza, que en el número 21, sobre el pensamiento de Javier Muguerza, bueno, esta vida tan peculiar, ¿no? Y tan no atípica, porque hay gente que lo vivió también eso, ¿no? De este Javier Muguerza que políticamente aparece en la generación del 56, pero que como muchos miembros de aquella generación es hijo de los vencedores de la guerra civil, pero en este punto sí hay una cierta especificidad, que su padre pues es asesinado pues a los pocos días de nacer Javier Muguerza. Carlos, que ha seguido un poco este tema de él, el tema también de Coín, los escritos que él hizo cuando le invitaron a una asociación de Coín, ¿cómo es un poco esa vivencia de Javier? Hola, Antonio y Paco. Bueno, yo creo que a Javier le ha marcado duraderamente esa experiencia. Lo que pasa es que él no ha querido nunca hablar mucho de ello. Yo accedí a los periódicos de la época, a la ABC de Málaga, por ejemplo, en donde efectivamente pues se cuenta no ya su padre, sino que es que fueron asesinados el mismo día 5 o 6 personas de su familia, lo cual es un hecho realmente terrible, ¿no? De tal manera que Javier Muguerza no conocía a su padre. Y bueno, quizá lo curioso del caso, aunque no es el único, se ha dado en otras personas, es que siendo hijo de los vencedores, Javier Muguerza milita a la izquierda, de hecho forma parte de una célula del Partido Comunista, aunque él insistirá muchas veces que ahí era compañero de viaje, que él nunca fue marxista y menos filosóficamente marxista, pero aunque siendo hijo de los vencedores se alinea políticamente con la izquierda, Javier abogó siempre por la reconciliación, y yo creo que eso ha sido una constante en su vida y en su pensamiento. Es decir, sin decantarse un irenismo fácil, le parecía que el consenso, la posibilidad de acuerdo entre los diversos sectores de la sociedad española era mucho más importante. Y tiene gracia que, siendo él el apóstol, el gran defensor del disenso filosóficamente,
que lo es, porque yo creo que la teoría del disenso la ha defendido muy bien frente al consenso que defiende la ética discursiva de Habermas, siendo el apóstol, el gran apóstol del disenso, en sus posiciones prácticas siempre apostaba por el consenso y porque todos los grupos pudieran llegar a un acuerdo, ¿no? En la política y en la vida filosófica. En el libro de homenaje, en la página 88, aquí Paco Álvarez incluye un texto realmente muy bonito, ¿no? Sí. Donde dice, un por entonces joven poeta, léelo porque es un texto bonito, sí, lo que dice de Gil de Viedma. Además aprovecho un poco para contar, sí, en la página 88 del libro, ¿no? Donde está precisamente mi artículo, yo recojo ahí algo de la carta que envía Muguerza al Foro Coineño sobre la memoria histórica en el año 2010, cuando le invitan allí. Y primero decir que la pena que tengo más es que habíamos pensado, Roberto y yo, el que apareciese aquí en el libro el texto manuscrito de esa carta por Muguerza. Al final, por problemas editoriales, no pudimos sacarlo, ¿no? Entonces yo, en mi parte, pues incluí algo de eso. O sea, que está puesto ahí al hilo de mi traba, pero también porque estaba esa carencia. Es realmente impresionante. De hecho, ya se ha recogido. Hay algún escritor reciente en España que está recogiendo algunas de esas historias de Javier ahí. Pero yo creo que es interesante, y él recoge en la carta dice, resulta muy elocuente la referencia que hace Javier a Jaime Gil de Viedma, y dice Javier, un por entonces joven poeta, familiarmente procedente del bando vencedor en la contienda, pero no obstante disconforme con la situación que le había tocado en suerte vivir, dejó escritos estos versos que hubieron luego de mover a la reflexión a gente más jóvenes de análoga procedencia familiar. De todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal. Terminar mal podía querer decir en nuestro caso dejar abiertas las heridas, si es que no añadirles otras nuevas, hurgar en ellas despiadadamente e impedir a fin de cuentas su cicatrización sometiéndolas a la implacable acción de esa sustancia corrosiva que es el rencor. Y claro, dice Javier en el texto ese, que habíamos querido sacarlo manuscrito, dice, mi familia está enterrada bajo el altar mayor de la iglesia de San Juan y los nombres de sus caídos figuraron durante muchos años en la correspondiente lápida conmemorativa de uno de los muros de este templo, mientras que los del otro bando nunca figuraron en ella y con frecuencia ni tan siquiera se sabe dónde se hayan sepultado sus restos. Reitero hoy una vez más esas palabras, las palabras él mismo reitera las suyas, que solamente pretendían llamar la atención sobre la falta de equidad con que en nuestro país se encuentra aún repartido ese derecho elemental de todo ser humano, que es el derecho de enterrar a sus muertos y celebrarles duelo, derecho representado de manera ejemplar a lo largo de tantos siglos de nuestra cultura, desde Sófocles a María Zambrano, por la figura trágica de Antígona. Yo creo que lo que es realmente impresionante es que él mismo plantea, mi familia estaba reconocida porque había sido los vencedores y estaba ahí en las lápidas, pero creo que los otros tienen derecho para que de verdad la reconciliación funcione, ¿no? Bueno, tú te refieres también en parte a eso, al hablar de la generación de los 56, al hablar de lo de la célula institucionista, y eso nos permite ver un poco la evolución, o sea, estudia en Madrid, en el Colegio Alemán, después en el Colegio del Pilar, después de ahí va al Colegio Estudio, tiene a Rodríguez Huéscar, decide hacer la carrera de filosofía, y ahí efectivamente es esa conexión con esos compañeros de generación, algunos muy queridos por nosotros, como Alberto Saoner, con el que tuvimos mucho contacto, que coinciden en esos años, y otros muchos de esa generación, ¿no? Y ahí aparece un poco lo que va a ser la decantación hacia el campo de la filosofía, la conexión con Aranguren. Pero yo quería decir que, curiosamente, me da la impresión que Javier Muguerza es una figura que ha sido leída muy distinto según el contexto donde uno lo ha encontrado. En el caso de Carlos y mío, le hemos conectado más con Aranguren. En el caso de Paco, sin embargo, más en la impronta de lo que es el momento que él llega a La Laguna, y que es un poco más el impacto quizá del año 72 del Diccionario de Filosofía que coordina Quintanilla, donde, por ejemplo, ahí Aranguren aparece mucho menos. Sí, bueno, es que Muguerza tiene varias, no etapas, porque yo creo que fases en su trabajo y su investigación, pero que yo creo que hay desde mi punto de vista, hay una coherencia muy fuerte entre su reflexión como filósofo de la ciencia, filósofo de introducción de la filosofía analítica en España, etcétera, y sus contribuciones en el campo de la filosofía política y la filosofía moral. Yo soy partidario de que hay una coherencia, una cohesión de pensamiento. Una continuidad incluso. clarísima. Pero bueno, en todo caso, luego comentamos eso. Pero en Canarias, efectivamente, cuando llega Javier,
por un lado, llega como una posición muy diferente con respecto a lo que era la universidad tradicional, cerrada. Es una posición completamente abierta, dispuesta, de relación con los estudiantes, de participación. Es una verdadera revolución, digamos, la presencia de Muguerza en Canarias. Y curiosamente, desde una parte del pensamiento, pues, digamos, aparentemente más duro, o sea, más difícil, o como quiera, la filosofía de la ciencia, la filosofía analítica, la lógica. Fue profesor mío de lógica formal y de filosofía de la ciencia luego, pero del primer curso de lógica formal. Me examinaba allí deduciendo cosas de lógica con Javier. Pero es eso curioso, ¿no? Pero al mismo tiempo produce un movimiento allí telúrico entre los estudiantes, pero también entre el profesorado. Se monta un seminario de problemas filosóficos de la ciencia, en la que participaba incluso Antonio Martinón, el que hoy es rector de la Universidad de La Laguna, que es matemático, grupos de matemáticos, físicos, gente que luego se relacionan con los que ahora han llevado adelante el astrofísico de Canarias, por ejemplo. Iban ahí a estudiar problemas de discusiones sobre problemas de la física, problemas tal, matemáticos, historiadores de la ciencia también, lingüistas. Y montaba todos los miércoles un seminario por la tarde, ¿no?, de filosofía de la ciencia y de pensamiento crítico, ¿no?, que llamaríamos hoy, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, era un movilizador activo, de participante en la lucha política, crítica, desde una posición muy activa, ¿no?, de apoyo en aquel momento a los movimientos de los jóvenes, de los estudiantes. En fin, era siempre su casa y su departamento, pues, era un lugar de acogida de jóvenes rebeldes, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese ambiente, digamos, yo me acerqué incluso a estudiar con él, pues, lo que fue su tesis doctoral sobre Frege, ¿no?, y la conceptografía y todo el tratamiento lógico de Frege, pero al mismo tiempo y simultáneamente estaba desarrollando toda la actividad en el campo de la filosofía política, la filosofía moral, y entonces había otros compañeros que estaban más relacionados con Javier con estas cosas. En mi caso, yo tenía un poco un doble rostro, digamos, en el sentido, no que tuviera dos caras, en el sentido negativo, sino que me interesaba mucho la filosofía. Yo había estudiado matemáticas hasta cuando pude, porque me expulsaron de la universidad, etcétera, y al mismo tiempo era un militante activo de la política. En ese momento yo era el secretario del Partido Comunista en la isla de Tenerife, ¿no? Y entonces me interesaban los dos aspectos y me movía ahí, y siempre he seguido un poco yo también con esa cuestión, ¿no?, con una pata en el campo de la filosofía de la ciencia, luego más adelante en cuestiones de sociología de la ciencia, sociedad y tal, y al mismo tiempo los problemas políticos, ¿no? Pero bueno, allí, de hecho, fue el impulsor. libro de las razones sin esperanza está dedicado a Manuel Sacristán, sí, claro. Con lo cual, efectivamente, ese modelo de la filosofía analítica y el marxismo era muy de la época, y sin embargo no es el Muguerza que yo cuando llega a Madrid vi más en fisicularidad, que vi más hablando de otros temas muy distintos, ¿no? ¿Cómo era ese otro Muguerza, Carlos? Bueno, sobre si en su pensamiento hay continuidad o discontinuidad, ya se sabe lo que pasa en estas cosas, que depende de dónde ponga uno el acento, ¿no? Wittgenstein 1, Wittgenstein 2, o un solo Wittgenstein. Bueno, pues yo creo que en Javier también puede suceder eso, ¿no? Se puede marcar fuertemente la diferencia entre el filósofo analítico y el kantiano, porque el gran patrón, con todas las disidencias y diferencias que se quiera, del segundo Muguerza, si se puede hablar así, es indudablemente Kant y su prolongación en las éticas discursivas. Pero también se puede señalar la continuidad, como tú dices, porque aunque fue el gran introductor de la filosofía analítica en España, ya desde el comienzo fue muy crítico con lo que él llamaba un concepto menguado de razón, que es el que maneja la filosofía analítica. Y es desde ahí, desde donde Javier Muguerza despega, y es el Javier Muguerza que tú y yo más hemos conocido, porque aunque le conocíamos intelectualmente pues desde hacía tiempo, porque era un personaje famoso en la filosofía española, nosotros le conocimos tardíamente, por así decirlo, a los 35 años o algo así, en torno al Instituto de Fisicularidad y el Instituto de Filosofía, y desde luego aquí en la UNED, cuando pasamos a formar parte del equipo profesoral de la UNED. Y claro, ese Javier Muguerza, que es el que está preparando la perplejidad, está enormemente influido por Kant. Yo recuerdo que en el comentario, bueno, un tanto irónico, cariñoso pero irónico, que le hizo Fernando Savater en la residencia de estudiantes, le dijo: qué bárbaro, eres crítico con todos los autores y hay únicamente uno que siempre se salva, que es Kant. Bueno, Javier pensaba que debajo del rostro nietzscheano de Fernando Savater siempre albergaba un buen chico kantiano, cosa que a Fernando le molestaba oírlo,
pero que la verdad es que le siento al propio Fernando Savater. El otro día le leí una entrevista donde decía, la verdad es que ahora ya Federico Nietzsche me suena tan petulante, tan exagerado. Me encuentro bastante distante de él, ¿no? Y bueno, yo creo que Javier Muguerza, pues lo que recoge a partir de la perplejidad y los estudios anteriores es, diríamos, pues la impronta kantiana en su transposición actual de las éticas discursivas, y en ese sentido, la verdad es que Javier ha recorrido todos los grandes paradigmas de la filosofía contemporánea, la filosofía analítica, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y por ahí el marxismo, aunque se trata de un marxismo muy sofisticado, y aunque lo ha tematizado sistemáticamente menos, yo creo que el pathos personal de Javier Muguerza es claramente existencialista. Su reivindicación del disenso, la libertad, el individuo, la importancia de la decisión, pues aunque a ello le ha dedicado menos libros, yo creo que es el gran pathos. Sí. Con lo cual, pues las tres grandes corrientes de la filosofía contemporánea, él las ha tratado. En alguna de ellas fue el introductor, indudablemente, en España, y luego ha tenido también ese arraigo en la filosofía española, conectado sobre todo a través de Aranguren, que aunque Javier haya tratado temas muy distintos a los de Aranguren, su respeto, admiración, cariño, veneración, no sé cómo se quiera decir, es enorme, ¿no? La dedicatoria que en La aventura a la moralidad ponemos a José Luis, me parece que es muy significativa, ¿no? A José Luis Aranguren, que con su largo camino en solitario nos enseñó el camino a todos, ¿no? Entonces, bueno, esa incardinación en la filosofía española e iberoamericana y luego abrirse a todas las polémicas de la filosofía contemporánea, pues yo creo que hacen de Javier un pensador importante. Sí. Yo creo que, por ejemplo, Carlos, hay un tema que quizá habría que aclarar, por lo menos desde mi punto de vista, cuál era ya la posición de Javier Muguerza en los 70 en filosofía de la ciencia. Y es que Javier tiene un libro inédito que se llama A ciencia incierta, que él siempre decía va a salir pronto. Y Javier lo que no es un filósofo dogmático en ningún campo, ¿no? Y en el campo a veces asociamos el conocimiento científico como un conocimiento, qué sé yo, frío, mecánico, cerrado, determinista, no sé qué, y es todo lo contrario, ¿verdad? En los campos los grandes pensadores científicos están por otro lado. En realidad Javier, fíjense que fue el introductor de Kuhn en España, ¿no? de Thomas Kuhn en España, claro. Eso nos hace ver, mi punto de vista es que hay en ese tema de continuidad estructural, es decir, una persona que está en el disenso también en el campo de la ciencia, en la crítica, en el pensamiento. Y claro, los que piensan que desde la ciencia todo se resuelve, todo está determinado, tal, es justamente donde se encuentran, e incluso hay a veces filósofos de la ciencia que son más dogmáticos que los científicos, ¿no? Y es ahí donde Javier tenía una gran... tiene un prólogo larguísimo a la teoría de las revoluciones de Kuhn en Grijalvo, un prólogo de 100 y pico páginas donde explica su posición. Claro, yo creo que eso es importante. Yo, por ejemplo, en algún momento, pero me parece que es un tema a estudiar, lo he comparado en algunos casos, en algunos aspectos. El trabajo de Muguerza yo lo encuentro mucho parecido en la estructura con la obra de un economista, filósofo, etcétera, que a mí me interesa mucho, que es Amartya Kumarsen, ¿no? Yo creo que Amartya Sen y Muguerza, desde mi punto de vista, comparten esa cuestión, primero, que ser de amplio espectro, como filósofos o pensadores de amplio espectro, pero que tienen una estructura metodológica muy clara, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de Javier, que se parece en ese sentido con Amartya Kumarsen, es el tema del individualismo, y no metódico, ¿no? Sino el individualismo ético, como una cosa profunda e importantísima, ¿no? La capacidad de decisión y de responsabilidad individual, ¿no? Ese tema yo creo que es muy importante. Y al mismo tiempo, no son nada relativistas, pero hablan del conocimiento situado. Eso son gente que sabe que es muy importante en el contexto en el que se produce el conocimiento, o la actitud moral, o la actividad moral. Entonces, a mí me interesa mucho a veces encontrar esos paralelismos. Y, en fin, tampoco era hablar no quisiera, ¿no?, que hegemonizar y hablar del Muguerza, que a mí como yo lo interpreto, bueno, sino ver un poco también el libro, ¿no? Ya. Pero, así que le dejamos a Antonio que intervenga más. No, hombre, no. Los dos invitados venían también, primero tú como coordinador del libro con Roberto Rodríguez Aramayo y Carlos como el discípulo, el colaborador, el amigo que está más cerca de Muguerza, pero es verdad que tenéis dos posiciones distintas. En aquel curso que organizamos en el Colegio de Doctores y Licenciados con Mario Salvatierra,
pues me acuerdo que se veía, claro, que había una posición más vinculada a los que habían estado en la experiencia de Canarias, los que, bueno, la experiencia posterior, ¿no? Pero como ya nos queda poco tiempo antes de finalizar, pues yo sí quería decir algo de algunos de los colaboradores que aparecen, para animar a la lectura, porque realmente es un libro impresionante la cantidad de gente que aparece aquí, porque tenemos desde Toni Domènech, Jacobo Muñoz, Roberto, que ya le hemos citado, Fernando Sabater, Javier Gomá, Enrique Bonete, que ha escrito sobre Muguerza ya, y sobre Aranguren sobre todo también, Paco Vázquez, con el que Carlos cita aquí, y en el otro, aquel debate que tuvimos sobre la filosofía en España, ¿no? Filósofos del derecho como Elías Díaz, Paco Laporta, Manuel Atienza, Manolo Fraijó, que es profesor de esta casa, Luis Vega, que también es profesor de esta casa, Navarro Cordón, Adela Cortina, Jesús Conil, Reyes Mate, Manuel Cruz, en fin, es impresionante. Yo no sé cómo el libro no le han dado más repercusión, porque realmente de alguna forma aparece, pues hombre, no se puede decir nunca que sea toda la filosofía española una barbaridad, pero una parte importante de lo que se ha debatido en filosofía en España, pues en los años, pues antes ya de la transición, pero desde luego desde el año 80 hasta el año 2010 por lo menos, o sea, casi por lo menos 30 años hay ahí de dedicación, de autores y tal. Por tanto, es un libro que es muy recomendable, y además, como ha dicho muy bien Paco Álvarez, porque se puede bajar además por internet, se puede bajar entrando en Isegoría, y es un libro, pues hombre, que uno puede coger un trabajo, se puede hacer una idea, se hace un reconocimiento a Javier, pero a la vez se hace pues una cosa muy importante, que es actualizar un pensamiento. Sí diré para terminar que los que lo vean, me impresiona un poco la imagen de la portada, demasiado sombría para ser él, me ha parecido. Es decir, es verdad que tú recuerdas al Muguerza aquel de la pipa, al Muguerza aquel que iba a las manifestaciones, han pasado 40 años, pero ¿por qué habéis elegido esa imagen? No, bueno, esta es una imagen que hizo la compañera Estela Wittenberg, que hizo también el de Aranguren y tal. Javier le gustaba mucho, a mí también me gusta, ¿no? O sea, y lo hizo Estela. Javier, en de broma, así, dice, no sé, se parece demasiado a Ortega, dice. pero estaba... Bueno, por lo calvo, sí. Pero él estaba muy contento. Entonces, la verdad es que ya tiene Estela una galería de filósofos interesantes. Estela hizo un dibujo para mi Freud precioso, del Freud de 1938, revisando el Moisés. Realmente fue un dibujo muy bueno. Yo creo que aquí a Javier, con todo mi cariño a Estela, pero la saca un poquito ensombrecido. Sí, a mí me parece. Me lo ha comentado mucha gente. Sí, porque él siempre tuvo ese punto, ¿no? De ironía, de distancia. Me parece que nos tenemos que despedir. Bueno, pues nos tenemos que despedir, porque ya no dice que hemos terminado, pues animamos y agradecemos a Carlos y a Paco que estén con nosotros, y les animamos a que nos acompañen en un próximo programa, que ya será el último de este año de nuestra Facultad de Filosofía. Muchas gracias. Muchas gracias.